Vamos a la Biblia, abre tu Biblia en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 16 al 21, vamos a estar orando el día de hoy. ¿Nos apoyas en silencio tu teléfono, por favor? Ya no queremos batallar con ese clic, todas las semanas estuvimos batallando. Ayúdanos con tu celular en silencio. ¿Todos tienen su celular en silencio? Bien, porque luego sale en la grabación. Ayúdanos, por favor, con tu celular en silencio, si no, te lo vamos a ir a decir a tu lugar y luego no les gusta, ¿vale? Vamos a estar estudiando del versículo 16 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y Padre, gracias por esta mañana, nos ponemos en tus manos. Te pido que nos des un corazón, Señor, enseñable para recibir tu palabra, obediente también, Señor. Permite que podamos explicar cada uno de los términos, Señor, que tú quieres hablarnos hoy. Ayúdanos con la garganta, Señor, con todo lo que tú nos permites poner a tu servicio para ti, Señor. Te pido que tú quites toda distracción, que nos enfoquemos en ti nada más, Señor, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz y escuchar tu palabra. Te damos gracias por esta mañana, dame don de enseñanza. Ayúdanos y que seas tú glorificado, tal y como lo hicimos en la mañana, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un tema que agarrar el contexto porque tiene muchísimo que ver con todos estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos visto a través del paso cómo Jesús está hablando y recordó la semana pasada a estas mujeres, el ejemplo de estas mujeres que servían al Señor. Eran mujeres que le seguían de cerca, de lejos, como le quieras ver, pero al final del día eran mujeres que estaban encargadas de ayudar al Señor con los alimentos, que estaban ayudando al Señor, incluso con las finanzas. Y las dos mujeres que aparecen, que registra el evangelista Lucas, era Magdalena, María Magdalena, y Juana, mujer del intendente de Herodes llamado Chuza. Ahora recuerda que María Magdalena no era prostituta. María Magdalena, no, todo lo que tú has escuchado, no, bíblicamente e históricamente era de Magdala, por eso era María Magdalena, ¿no? Si tú eres de Francia, si fuera de Francia sería María la francesa, ¿verdad? Pero no, era de Magdala. Entonces, de ahí viene ese nombre. Y Juana, que era esta mujer esposa de un intendente, de un funcionario público de Herodes, finalmente era una mujer que estaba en la corte, estaba sirviendo a la corte, era una mujer pegada a este rey, que de verdad estaba loco, Herodes. Recuerda que él fue que le cortó la cabeza a Juan el Bautista, estaba enamorado de su cuñada y después se enamoró de la sobrina. Era un pederasta en potencia, era un hombre nefasto, pero aún en ese palacio, en ese lugar horrendo, aún ahí, Dios tiene pueblo, Dios tiene gente que quiere él rescatar, sacar de ese lugar. Y esta Juana es este ejemplo. Lo interesante es ver a Juana, una mujer de alcurnia, con todas estas cosas que ella tenía, renunciando, dejando todo y siguiendo al Señor. Y sirviendo con María Magdalena, una mujer a la cual le habían quitado 7 demonios por Dios, por Jesús. Entonces, 2 choques culturales totalmente, 2 trasfondos diferentes, pero al final con un mismo Dios y un mismo Señor y un mismo propósito: servirle a Cristo. Hermanos, esa es la iglesia de Dios. Amén. Eso somos tú y yo, gentes con diferente el trasfondo, diferente lugar. Nadie pecó más que otro, nadie pecó menos que otro. Todos somos pecadores al pie de la cruz. Y el mismo perdón y amor y gracia que Dios nos da, nos los dio a ti, nos los dio a mí, nos los dio a todos. Y todos tenemos algo en común, mis hermanos, que necesitamos todos los días, a cada segundo, a Cristo. Lo necesitamos a cada momento. Entonces estas mujeres servían al Señor. ¿Y cuál es el rol de la mujer que pudimos observar? Eran mujeres que servían a Jesús, ¿sí?
ningún momento Jesús les dice, las envía y ustedes van a ser apóstolas, ¿no? ¿Verdad que no dice eso? A los que envió fue a los apóstoles. Y yo me pregunto, ¿por qué? Te digo la verdad, si lo vemos fríamente, la mujer hubiera hecho un mejor papel, porque son mujeres que sirven, son las únicas que estuvieron con el Señor hasta el final. Todos estaban escondidos, todos los varoncitos, así el Pedro bravucón y al momento del problema, al momento de la situación, se esconden y se guardan. Entonces ellos estaban escondidos, son las únicas que estuvieron con el Maestro al pie de la cruz, al final de sus días. Y los hombres son ¿no? Entonces, si lo ves desde un punto práctico, dices, no, pues la mujer lo hubiera hecho mejor, por supuesto, pero esto no se trata de un tema de practicidad, sino se trata de obedecer a Dios. Y en su palabra Dios dejó encomendado la iglesia a los hombres, a los varones. Por eso es que en una iglesia donde no hay pastor y hay pastora, es porque no hay pastor, definitivamente, ¿sí? El hombre no figura, ¿no? Y está en desobediencia. La Biblia nunca habla de una mujer expuesta domingo a domingo detrás de un púlpito a hablar de la palabra. Y no es que no puedan o no lo hagan mejor, por supuesto, pero la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Amén. Escrito está, ¿sí? Entonces, estas mujeres eran las únicas que estaban con el Señor en su resurrección. Fueron las primeras en llevar el mensaje de Cristo. Y Dios ama y cuida a las mujeres. Precisamente por eso, cuidado. Un cuidado, ¿sí? Si hombres exponen a su esposa a estar bajo el escrutinio visual y todo domingo a domingo detrás de una congregación, te pregunto, ¿tú crees que eso es correcto? No. Por eso Dios no llamó a las mujeres a dirigir una iglesia, llamó a los hombres. Vuelvo a repetir, ¿por qué? No lo sé. Hasta el día de hoy yo no entiendo por qué me llamó. Pero obedecí, levanté mi mano y dije, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Y seguimos adelante por la gracia de Dios. Y esto va en contra de mi carne, por supuesto, porque el diseño del hombre carece de esto, de ser responsables. Tu diseño te tiende a decir, no, que se arreglen ellos, yo no me meto en problemas, no te tiende a que seas cabeza del hogar. Tenemos malinterpretado lo que es ser cabeza del hogar. Pensamos que ser cabeza del hogar es gritar y fanfarrón y todo eso y dar órdenes. No, eso es un orangután, ¿sí? No es ser cabeza de hogar. Ser cabeza del hogar es estar en los pendientes de las necesidades de tu esposa, principalmente de las necesidades de sus hijos. Cuando se pone mal el orden, primero empiezan a estar los hijos, el matrimonio se va abandonando y se va deteriorando. Recuerda, varón, tu primer ministerio es tu esposa, mujer, tu primer ministerio es tu esposo. De ahí siguen los hijos, de ahí el trabajo y después, si Dios te ha puesto a servir en la iglesia, viene la iglesia, ¿sí? No es al revés, no es primero la iglesia y después los demás, no se equivoquen, ¿sí? Es así como Dios lo ha mandado. Ese diseño que empezó desde que Él inició maravillosa institución que fue el matrimonio. Dios empezó el matrimonio, Dios institucionalizó el matrimonio. Gloria a Dios, lo dije bien, ¿sí? Y Él lo hizo y hasta el cuerpo de Cristo, que fue la segunda institución que Él hizo, que es la iglesia, Dios ha dejado muy claro en sus palabras orden y cuidado y vallado de protección para cada una de las partes. Ahora, que como te dije, va en contra de la carne, por supuesto, ¿sí? Por eso los apóstoles estaban escondidos y Jesús, al primer hombre que se le aparece después de María Magdalena, es a Pedro. ¿Por qué se le apareció a Pedro? ¿Porque era el más bueno? ¿Porque era el más valiente? ¿Porque era el más bondadoso? Hermanos, Pedro acababa de negar 3 veces a su maestro. Entonces, si yo me quiero aparecer o darle la oportunidad y mostrarle mi amor a alguien, no lo voy a hacer con alguien que me ha fallado, con alguien que me abandonó, que incluso me negó con groserías, dice la Escritura, la 3ª vez. Sí, insultó Pedro, no lo conozco, ¿sí? Con malas palabras. Y estoy viendo a Jesús con su amor y su misericordia aparecerse por primera vez a Cefas, a Pedro. ¿Qué habrán platicado? Si eso es algo que vamos a llegar allá arriba. ¿Qué te dijo el Señor, Pedro? Te pusieron como campeón, ¿verdad? ¿Sí? El caso que fue el primero el que se le aparece por gloria, por su gloria, por su amor, por su misericordia. Esto me queda claro, no es del que quiera o del que pueda, es del que el Señor tenga misericordia, ¿sí? Y Pedro ya aparece y bueno, de ahí el tema ya la historia, ya te la sabes de la iglesia. De ahí, después de que el Señor le da impulso a las mujeres, permitiendo que se escriba en su palabra, incluso por nombre y a qué se dedicaba, empieza a hablar la enseñanza del sembrador. Y la idea del sembrador es que la semilla es, ¿te acuerdas qué era la semilla? La palabra de Dios.
Y esta parábola tiene la idea de poner junto a la historia o lo que Jesús quería transmitir, poner un ejemplo muy común de ese entonces. Hoy vamos a ver otra parábola, el Señor nos va a hablar también por eso. Ahora, esta idea era de tener un entendimiento simple, pero simple para los que tienen un corazón humilde, y complejo para aquellos que vienen con un corazón complejo. Si tú vienes con un corazón cerrado, o un corazón obligado, con un corazón que no quieres y estás cerrado es como una enredadera. Entonces va a ser muy difícil que la palabra pueda entrar a tu corazón. Pero si tú vienes diciendo, heme aquí, Señor, no soy digno, no merezco incluso que me hables, mira lo que he hecho, entonces Dios va a trabajar en tu corazón porque vas a recibir la palabra. Y aquí empiezan los 4 escenarios. Te quiero recordar de lo que vimos la semana pasada. La primera, cuando está el sembrador, la semilla es la palabra, ¿qué es lo que viene y se lo lleva primero? ¿Te acuerdas? Las aves. Y las aves es Satanás, es el encargado de que la gente no conozca al Señor. ¿Entiende? Esa es su chamba de este personaje. Él está interesado en eso, y les dije en la mañana, la guerra espiritual es real. Por supuesto que es real. Ahora, no somos obsesivos de vamos a hacer guerra espiritual, y hoy noche de guerra espiritual, y mañana guerra y guerra. Cálmate, pura guerra tú, ¿sí? Y el conflicto, y tú no te llevas con tus hijos, ¿no? Pero haces guerra, ¿no? En todo, las tinieblas, ¿entiende? No vas a hacer guerra espiritual así nada más, tienes que ir a la luz. El pastor Chuck Smith decía, no vas a vencer a las tinieblas yendo a las tinieblas, vas a vencer a las tinieblas llenándote de ¿qué crees? De la luz, de la luz. Entonces, si tú no empiezas a trabajar con el Señor en la mano contigo mismo, vas a hacerle guerra, pero vas a ir como que vestido de payaso a la guerra. Porque lo primero que va a hacer el enemigo, ¿quién? Tú. Si no te hablas con tus hijos o tu familia y me vas a venir a hacer guerra, no, hombre, ¿sí? Pues no. Primero es esto, ¿sí? Ahora, oremos, preparemos nuestro corazón, porque la verdadera guerra comienza aquí en la mente. Dios quiere hablarte, y Dios te trajo aquí el día de hoy porque te quiere hablar de algo. Y cuando cierras tu mente y dices, no me gusta esto, entonces estás cerrando tu corazón a lo que Dios quiere hablarte. Entonces la guerra espiritual ahí se da. La principal guerra espiritual se da en tu mente. Ahí vienen los dardos del enemigo, ahí está Satanás utilizando los frijoles, los deja en la casa. Ay, los tamales, ¿será que me vaya a quedar? Sí, hay tamales, hay suficientes, ¿sí? Y Dios quiere hablarnos, pero Satanás se encarga de mandar esos dardos. Y ese fue el primer escenario, pero el segundo, recuerda aquella semilla que cayó sobre la piedra. Y nos habla de esta tierra seca, árida, una piedra donde no tenía un lugar, una tierra donde no había profundidad para que la semilla pues genere raíces. Y nos llevó a entender que conocimiento sin Espíritu Santo es legalismo, es un extremo, ¿sí? Conocimiento, pero sin el poder del Espíritu se convierte en legalismo. Son lugares donde no hay amor, donde no hay misericordia, donde todo es y se tiene que hacer y se tiene que hacer. ¿Saben qué es lo que amo de estar en un lugar que no tiene denominación? Que podemos cantar alabanzas, y hoy cantamos un himno, ¿sí? Y no sé si es bautista o pentecostal el himno, ¿qué es? Es bautriste, fíjate nomás. Y no somos bautristes, y lo cantamos con tanto amor, y la semana podemos cantar uno pentecostal también. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, porque somos hijos de Dios y porque no tenemos denominación. Gloria a Dios por eso, amén. ¿Sí? Ahorita un pentecostal, ¿por qué cantas a uno bautista? O sea, es esto, el conocimiento sin Espíritu te lleva al legalismo. Pero por otro lado, el Espíritu o el fuego extraño muchas veces sin conocimiento te lleva a emociones y te lleva a cosas raras, y todo eso que ves en la tele de gente cayéndose y vomitando y todo ese tipo de cosas. Amados hermanos, son emociones, y en muchos casos fuego extraño, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, claro, pero también hay orden, decencia. Dice el apóstol Pablo, hágase todo en orden y decencia. Porque si viene alguien afuera y escucha, no van a decir que están locos, claro, pero si llega a un lugar donde ve que se está alabando a Dios de una manera donde Él es el centro, la idea es que Cristo sea el centro, no la gente bailando, tirándose, no, Jesús es el centro. Y cuando Jesús es el centro, Dios hace algo en el corazón de las personas, amén. De eso se trata. Jesús es el centro, y empiezan las raíces. Cuando hay todo balanceadamente, no hay conocimiento, no hay poder del Espíritu, entonces empieza a crecer estas raíces. Pero también tenemos a espinos, y los que crecieron, esa semilla que cayó con los espinos, crecen juntamente, claro. Los espinos son los afanes. El trabajo es una bendición, amén, por supuesto. Bueno, para los lunes en la mañana con este frío no es tan bendición, ¿verdad? Pero
bueno, te pones tu chamarra y vas a chambearle. Pero es una bendición, y ponerlo por encima de Dios pasa de ser una bendición a ser un afán. Un afán, pensamos, es tu problema que puedes tener tal vez en tu corazón, y no solo es con el trabajo, puede ser con muchas cosas en tu vida. Dices, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer mejor que yo. Si yo no estoy ahí, no va a funcionar, ¿no? Si yo no lo hago, no funciona. Tengo que estar ahí porque yo tengo el control. Mentira, ¿sí? Ahora, esos afanes, trabajo en exceso, y puedes delegar, pero no lo hacemos porque tienes orgullo. Y eso puede pasar en tu casa, en tu trabajo secular, pero también a nosotros como pastores en el ministerio, por supuesto, ¿sí? En el ministerio puede ser, y el ministerio se convierte en tu afán, en lugar de ser algo que tienes por muy debajo que el Señor, porque tú piensas que venir a la iglesia es el Señor en primer lugar. Es parte de tu respuesta que hayas puesto a Dios en primer lugar, ¿sí? Y Dios se le pone en primer lugar no solo los domingos, todos los días, amén, es todos los días. Ahora, estos afanes también, pues son las riquezas, y me viene a la mente la historia de este joven rico. Hay un joven rico que se acerca, que conocía mucho de la palabra, y la historia ya te la sabes, Jesús la cuenta, Lucas lo enseña, Mateo también lo cuenta, y se acerca y le dicen, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor conocía que este hombre tenía un afán, tenía estos espinos creciendo con la semilla que se le había tirado, y ese afán que este joven rico tenía eran sus riquezas, y le dice el Señor, deja todas tus riquezas y sígueme. Y no es que Jesús te diga, deja todas tus riquezas y sígueme, no, sino que en ese momento el afán que tenía este joven, el Dios con D minúscula que tenía este joven, era su dinero. Y no respiraba, no descansaba, abandonaba a su esposa, a sus hijos por dinero, ¿sí? Y el dinero puede ser un buen siervo cuando tú le dices qué hacer y cómo hacer, pero como has dicho, también puede ser un mal amo, cuando el dinero te dicta cada paso de tu vida. Entonces este joven rico llega y le está diciendo, una cosa te falta, le dice el Señor, vende todo y sígueme. ¿Qué crees que hizo? Pues este joven dijo, no. Entonces se dio la vuelta y se retiró, dice la Escritura, entenebrecido, con un semblante caído, porque sabía que amaba más el dinero que a Cristo. Y Jesús le dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, refiriéndose a una entrada, porque no había agujas en ese entonces, a una entrada, a la entrada de la aguja, así se le conoce en Israel, a que un rico entre al reino de los cielos. Nuevamente te digo, las riquezas no es el problema es dónde las tienes puestas. Amén. Al final todo crece junto, dice la Escritura, pero los espinos no deberían de ahogar el fruto, ¿sí? Necesitamos de vez en cuando una podada. Y ahí viene el sembrador y el jardinero y empiezan a podar todas nuestras plantas hasta que Dios hace algo. 4, el que cayó en tierra buena, dio fruto al 100 por 1, ¿sí? Son aquellos que tienen un corazón bueno, no dice perfecto, sino bueno. Esta tierra suave, sin nada sembrado previo, si no es algo limpio, listo para sembrar, ¿sí? Y es interesante que nuestro Señor nunca dice, y tienes que ser una tierra perfecta para que, pues no, simplemente ven con tu corazón dispuesto a escuchar a Dios. Y a veces venimos sí con el corazón dispuesto, pero el corazón está duro muchas veces. Y está duro por la religión, está duro porque pues ya se te vuelve una tradición. Te digo algo, deja tu corazón, en manos del alfarero. Porque Él se va a encargar de hacerte así tu corazón, de preparar esa tierra para recibir su buena palabra, que seguramente hoy va a decirnos, amén. Hoy te va a hablar, hoy nos está hablando Dios. Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, preséntate a Él con tu corazón, con tu mente, tal y como estamos, ¿sí? Ante Él. ¿Recuerdas la primera vez que le escuchaste? No fue en esta iglesia, si fue en esta iglesia, gloria a Dios, o sea, qué bendición. Pero la primera vez que le escuchaste, alguien te habló de Él y tú llegaste con un corazón mal, aunque pensabas que estabas bien, y la semilla cayó y ahí es donde hizo el clic con el cielo. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sé, pero lo hizo y naciste de nuevo y estás aquí el día de hoy. Amén. Lo hizo por medio de su palabra, por supuesto, pero ese movimiento, ese clic, la verdad, es un misterio, ¿sí? Unos te van a decir que es esto, otros te van a decir que es lo otro, pero realmente es un misterio, pero lo hizo. Y ahí es donde comienza, una vez salvo, la santificación
y Él nos quiere presentarnos delante del Padre con un corazón listo para Él, dispuesto a escucharle todos los días hasta el día que nos lleve a casa. A.W. Tozer dice: la fe viene primero al oído que oye, no a la mente que piensa. Entonces, vamos a iniciar con esto. Y Jesús, con esta misma, hablando de fruto, de perseverancia, de vivir para su reino, viene la explicación de la parábola anterior nuevamente. Ahora, ¿cómo le explica? Por medio de parábolas. ¿Y por qué vuelve a usar parábolas? Porque son ejemplos simples y sencillos para aquellos que vienen con un corazón dispuesto. Ahora, yo te pregunto el día de hoy, ¿has retenido la palabra y quieres saber si estás dando fruto? Esa es la pregunta. Yo la verdad a veces digo, cuando mayormente como humanos tendemos a preguntar, ¿cómo salió lo que hice? Tendemos siempre a buscar la aprobación del humano, ¿sí? O sea, no te sientas mal ni te vayas a pegar de latigazos llegando a tu casa y no me da culpa y todo ese rollo, ¿no? Es normal. Como seres humanos estamos predispuestos a buscar a que nos apruebe alguien, que nos diga bien hecho, ¿sí? Y no nos vamos con realmente ser aprobados por aquel que te va a decir: siervo fiel, terminaste la carrera. No buscamos la aprobación de Dios muchas veces. El día de hoy yo te estoy preguntando si has retenido la palabra y quieres saber si estás dando fruto. ¿Quieres saber cómo estás espiritualmente hablando? Si realmente estás siendo esa luz, estás realmente siendo esa bendición para tu gente de parte de Dios. La palabra te va a hablar de eso el día de hoy. Y conociendo a los religiosos de esta época, muy probablemente cuando Jesús comienza a hablar esta parábola, ellos se creían en el grupo 4, en la buena tierra, en los que no son tan malos, en los que han dado fruto 100 por 1 y tenían sus grandes vestimentas y todo esto. Y yo no quiero que tú pretendas o sientas que estás en el grupo 4 y realmente estás siendo ahogado por los espinos. Ni tampoco quiero que salgas aquí pensando que estás condenado y que el Satanás se llevó la semilla cuando realmente sí estás en sus manos. Quiero que Dios nos hable el día de hoy, amén, y que te muestre realmente en dónde estás, quién eres ahora en tu vida en Cristo. Dice el versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Exacto. Dice que nadie enciende una luz y la cubre con una vasija. En ese entonces las luces se prendían con velas o se hacían mechones, que son fragmentos de tela con aceite para que puedan encender. O sea, aceite en ese entonces flamable. No iban ni ponían gasolina, ¿no? De Pemex, no, eran otro tipo de combustibles que usaban. Y ellos sabían, y Jesús pone este ejemplo porque era algo pues básico de que todo el mundo tenía. Ahí no habían focos en ese entonces. Entonces, prender una luz y usar luces de fuego era muy común. Incluso muchos años después, cuando la persecución comenzó por medio de Nerón, él encendía a los cristianos vivos y los ponía en todo Roma, porque él le echó la culpa que los cristianos fueron culpables de haber incendiado Roma, cuando realmente este hombre enfermo fue el que lo hizo. Entonces, para ponerle hasta aquí a los cristianos, decía: miren qué hermoso brilla Roma y qué luz dan los cristianos, en una burla completamente satánica a lo que Jesús había dicho, que nosotros seremos la luz. Él lo hizo de una manera terrible y nuestros hermanos morían quemados en jaulas y escuchabas los gritos en todas las calles de Roma. Digo, porque si tú sientes persecución porque te han sacado de un grupo de WhatsApp, ahí te la dejo, ¿sí? Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Es esto, la oscuridad es la ausencia de luz. Y si tú ya eres hijo de Dios y Dios ha puesto su espíritu en ti, eres luz en este mundo. Y la luz, el camino y verdad es Cristo. Entonces, si tú tienes la luz, es absurdo que la quieras tapar. ¿Por qué cubrimos a veces la luz? ¿Será que hay algo que puede estorbar para que la gente pueda ver la luz? Pues es tú mismo. Tú mismo, tus acciones, tu misma carne puede incluso contristar y apagar al Espíritu Santo. No pierdes la salvación, sino contristas al Espíritu Santo por tu indiferencia, por todo eso ante la palabra de Dios. Entonces, la luz se puede volver tenue y Dios te está diciendo: yo quiero avivar tu corazón, yo quiero avivar ese fuego que tienes en tu corazón, el Espíritu Santo.
Y habla de esto, o sea, nadie cubre esto. Y si tú eres hijo de Dios, tu testimonio va a ser esa luz que van a ver los hombres. No es cuánto sabes de la Biblia, es qué luz brillas, qué luz estás emanando, la tuya o la de Cristo. Y Jesús dice, ponen un candelero para que los que entran vean la luz. En ese entonces, cuando había una luz afuera, la gente decía, hay personas adentro, hay vida adentro de ese lugar. Cuando vean una luz afuera, hay un lugar seguro. Dije en la mañana, en el templo había una luz, sí, en el antiguo pacto, para que los pueblos de alrededor vieran que allá estaba Dios, que había una luz. ¿Sí? Es esto, una luz donde sabes que hay un hogar, donde las personas que están de peregrinos podían ver esta luz y decir, aquí hay refugio, aquí hay un lugar, aquí hay gente que es de diferentes lugares, pero están para mí. Hermanos, esa luz es la iglesia de Cristo. Y la iglesia no es este local que cuando hay frío parece refrigerador y cuando hay calor parece horno, ¿sí? No es este lugar. La iglesia eres tú, somos nosotros, amén. Somos nosotros, somos personas. Y en un sentido espiritual es esto, a quienes la palabra ha caído en un corazón fértil y dan fruto. Es esa luz en un mundo de tinieblas. Y el carácter de la vida cristiana, mis hermanos, se hace visible en el versículo 16 de aquí. Porque no solo yo reconozco a Jesús, soy salvo por gracia, sino que tiene que ser visible lo que tú has creído. Porque entonces, ¿de qué estás hablando? Si dices, yo soy hijo de Dios, Jesucristo es mi Señor, entonces tienes que vivir siendo esa luz. Ojo, la luz no es tuya, la luz es la del Señor morando en tu corazón, ¿sí? El evangelio es por naturaleza algo que se debe de ver. Inicia en el centro, en el corazón de la persona, pero es algo que se debe de ver. Si tú dices, yo creí, yo soy hijo de Dios, pero no tienes algo visible que puedas decir, no, sí, este brother, sí es hijo de Dios, sí es un cristiano de verdad, o sea, porque hay una luz. Ahora, no te estoy diciendo nada más en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos somos así, súper espirituales, sino en tu matrimonio. ¿Cómo le sirves a tu esposa? ¿Sí? O estás esperando, sírveme, ¿no? ¿Cómo sirves? ¿Cómo la ayudas? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la amas? ¿Sí? ¿Sabías, hombres, que si tus ojos solamente son para tu mujer y tú estás nada más para tu mujer, la estás cuidando de una manera increíble? Ahora, si tú pareces como esos animales en brama que andas viendo todo mujeres donde sea, ten mucho cuidado, porque estás despreciando a la mujer de tu juventud que Dios te dio, ¿sí? Y viceversa también. Entonces de ahí comienza siendo luz en tu hogar y tus hijos te ven. Y tus hijos, ¿sabías que tus hijas van a buscar un hombre como tú eres con tu esposa? ¿Y sabías que tus hijos van a ver igual lo mismo, mujer? ¿Cómo eres tú con tu varón? Van a seguir el ejemplo, ¿sí? Entonces, es luz en medio de las tinieblas. ¿Cuán real es en la vida de las personas esta luz? ¿Sí? Dice Jesús, tú eres del grupo 4, gloria a Dios. Ahora esa luz que tú tienes se va a ver en medio de la nada, ¿sí? En medio de la nada. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho ir con mi abuelo a pescar. Y una de las pescas que a mí me intrigaba, nunca me llevó porque era de noche, era ir a pescar calamar. Ir a pescar calamar, vas en el barco, en la lancha, vas mar abierto y pones una lámpara. Y esa lámpara atrae a esos bichos. Y van saliendo los calamares y ya nada más los van enganchando. Pero no solo atrae calamares, también atrae serpientes marinas. Entonces en una de esas te podías llevar una sorpresa. La luz así es. La luz atrae, claro, gente, eres vista por las personas, pero también atraes muchas veces esta guerra espiritual que te dije al principio. Por eso aquellas personas que han entregado su vida a Cristo y empiezan a caminar con Cristo, no pueden decir, todo va a estar bien, everything alright, no sé cómo va esa canción. Empezaste una guerra en contra de las tinieblas. Le has declarado la guerra a eso y estás en eso. Pero te digo algo, has vencido, no por ti, porque el que está en tu corazón es mayor que el que está en este mundo, amén. Si has creído en Jesús. Y recibir al Señor lleva también una vida de responsabilidades, entiende. Si tú has dicho que eres cristiano, tienes una gran responsabilidad como hijo de Dios. No es nada más soy cristiano, no. Tienes una gran responsabilidad y el maestro lo explica de una manera sencilla en el versículo 17. Vamos a leerlo todos juntos, el 17. 1, 2, 3. Muchas veces he explicado este texto de una manera incorrecta para decir
ves, tarde que temprano va a salir a la luz la verdad. No. Si te das cuenta por contexto, no tiene nada que ver con eso. Está hablando del evangelio. Está hablando de aquellos que han creído en Jesús. No pueden tener oculta esa luz. No pueden tener oculta su fe. ¿Sí? Si tienes la verdad de Dios, tienes la solemne responsabilidad de difundirla en cualquier forma que Dios te dé la oportunidad. Es eso, ¿sí? Así como quien tiene esta cura para alguna enfermedad mortal, tú tienes esta cura para el infierno, si le quieres llamar así. La gente se va al infierno sin Cristo y tú tienes las llaves, ¿sí? Las llaves es el evangelio de Jesucristo. No es una llave que se le dio a un viejo pederasta, no. Es las llaves del evangelio, las llaves del reino de los cielos, es el evangelio y se le dio a todos los hijos de Dios que han creído en él. Amén. ¿Sí? No es a un hombre, a un personaje que está en Roma. Ya dije eso. ¿Sí? No, sino es a todos los hijos de Dios. ¿Sí? Y se usa este texto para eso. Se refiere a que somos hijos de luz y la evidencia de lo que eres no puede estar ocultado, no puedes mantenerlo oculto. Y si lo quieres hacer oculto por vergüenza o porque te da pena, de verdad, hoy Dios te está diciendo, no puedes ocultar tu fe. ¿Cómo vas a ocultar esta gran y maravillosa verdad de que alguien, que el eterno Hijo de Dios entregó su vida por ti y murió en una cruz? ¿Cómo vas a ocultar esto? ¿Sí? ¿Cómo vas a ocultar? Y de aquí viene la advertencia de Jesús. Fíjate que dice acerca de cómo es esto, verso 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piense tener, se le quitará. La Nueva Traducción Viviente dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden, dice la Nueva Traducción Viviente. En pocas palabras, yo tengo la luz del Señor, la voy a compartir por supuesto, pero también tengo que ser yo iluminado con esa luz, sino que voy a compartir, no voy a hacer nada. Ahora dice Jesús, miren pues cómo están escuchando, presten atención cómo estás escuchando la palabra. ¿Cómo estás escuchando la palabra? ¿Estás escuchando atentamente o con el corazón en otro lado? Ten en cuenta que es Dios hablándonos. Y cada vez que vienes es Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, dependiendo cómo vengas con un corazón. ¿Sí? Porque puedes presentarte juzgando, como dije, las instalaciones, ¿no? Está medio raro aquí, está disparejo el techo, así no lo rentaron, ¿sí? Puedes presentarte juzgando al predicador, juzgando la música, juzgando todo, y no me gusta, y así va a seguir de iglesia en iglesia. Cuando Dios lo único que nos pide, Jesús nos dice, ante mi luz, ante mi palabra, para que tú puedas compartirla como debe de ser, primero debes de juzgarte a ti mismo. Primero debemos de juzgarnos, y cuando hablo de juicio no es de condenación, tú ya sabes de qué te estoy hablando, es juicio de cómo estás frente a Dios el día de hoy. Son tus frutos, cómo estás delante de Dios, ¿sí? De antemano tienes ganado que eres su hijo, porque es por gracia, eso ya lo tenemos todos por gracia, y que te ama, y que quiere bendecirte todos los días, pero en temas de santidad, ¿cómo estás el día de hoy delante de Él? ¿Sí? ¿Cómo estás luchando? ¿Cómo estás escuchando la palabra hoy? ¿Con qué corazón? La estadística dice que siempre vamos a querer que la palabra le pegue a otra persona menos que a mí. Porque esta palabra, ¿cómo es que no vino esta persona? Le tocaba a ella. Mira al centavazo, brother. Después de la coma vienes tú y no te das cuenta. ¿Cómo estás escuchando la palabra? ¿Con qué corazón? ¿Sí? Déjame decirte que si hoy estás aquí respirando en este lugar el día de hoy y sabes y ya estás escuchando la palabra y Dios ya te habló la palabra, era para ti. Amén. Es para ti. Dios nos habla de una manera franca a nuestro corazón a medida que demostremos esta franqueza al recibir la palabra, que conectemos con Él con mente y corazón. Charles Spurgeon habla de cómo presentarnos en su sermón, escucha atenta, cómo escuchar atentamente la palabra. Dice Spurgeon, escuchar atentamente y retentivamente. A veces estamos muy atentos y retentivos a recetas de cocina, ¿no? Y está bien, no sé que sea mal, ¿no? Pero ahí estás hasta en el teléfono apuntando, dale captura de pantalla y ya lo vas a tener, sí, práctico. Entonces estás ahí apuntando y todo. ¿Por qué cuando vienes ante el Señor no escuchas ni atentamente ni quieres retener? Sí.
Yo apunto todo, mis hermanos, a mí se me olvida todo. Hasta mi sermón tengo mis chistes, ¿sí? ¿Sí? Que nunca los digo, cuando le pongo nadie se ríe. Entonces, sí, todos así como que, ay Dios, comieron cebolla en la mañana, vienen muy amargados, ¿o qué, no? Sobre todo los de las 10, no les digas que te dije, ¿sí? Ahora, escuchas atentamente y retentivamente, pero también tienes que escuchar con fe de que la palabra es real y obediencia, de que si tú la haces va a haber una bendición para tu vida y vas a sacarle una sonrisa a Dios, ¿sí? Pero también vas a escuchar con franqueza y honestidad, siendo realmente franco en tu vida, de que realmente eres honesto conmigo mismo. Y también vas a escuchar con devoción y sinceridad, dice Spurgeon. Devoción y sinceridad, pero también vas a escuchar atentamente y espiritualmente, sabiendo que la palabra que se habla es espiritual. No es nada más letra escrita, es espiritual, hermano. Por eso tienes conflicto muchas veces o hay algunas fuerzas impidiendo que vengas a la iglesia. La principal fuerza eres tú, sobre todo ahorita con el frío, ¿sí? Ay, no hay frío. Lo pensaste, no me digas que no, ¿sí? Y si estás aquí, Dios te va a bendecir porque va a hablar algo que te va a caer de súper bendición a tu comunión y a tu vida con Él, ¿sí? Escuchar atentamente y espiritualmente con sentimiento y sensibilidad también. Me presento a escuchar con esto de que voy a recibir algo de parte de mi Dios, sea bueno, sea malo, no sé, Él me va a hablar, ¿sí? Pero también con agradecimiento y con oración, dice Spurgeon, agradeciendo todo el tiempo que Dios es bueno y dándole gracias porque tiene este gran poder y porque me habla. Y a veces puedes venir con un corazón equivocado y por eso Jesús lo hace hincapié, porque a veces pensamos diciendo, yo ya lo tengo todo, yo estoy bien con el Señor. Si vieras la vida de santidad que he llevado todo este tiempo, pastor, te emocionas solamente. No, piensas muchas veces que estás así. Nuevamente te estás engañando, ¿sí? Porque aquí vamos a ver cómo Jesús, lo que les está recriminando a ellos es cómo venían. Y acuérdate que hay fariseos escuchando. Y esos fariseos no tenían la luz, aunque ellos pensaban que eran incluso ellos mismos la luz. Y Jesús les está diciendo, porque al que todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Ese es cuando te presentas ante el trono de Dios, ¿sí? Él te va a abundar y sobreabundar más, claro. Pero si tú piensas que tienes todo y que tú puedes todo, Él te va a decir, estás equivocado. Y en Apocalipsis habla de eso, del 15 al 18, capítulo 3. Le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices que tienes todo, le está diciendo a la Odisea. Que te presentas ante mí diciendo, yo soy rico y me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿sí? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, le dice el Señor. Hermanos, lo único que va a permanecer cuando vienes ante Dios con un corazón dispuesto y listo para ser encendido con su fuego, con su Espíritu Santo, con su palabra, lo único que permanece es esto, sus promesas. Lo único a lo cual te puedes aferrar en este mundo oscuro es a sus promesas. Las luces del mundo se apagan. ¿En dónde tienes tu luz prendida el día de hoy? ¿Piensas que es ya suficiente? Tengo luces mejores que el Estadio Azteca, vas a decir. Se van a fundir. Si piensas que la luz es una persona o es un momento que estás pasando ahorita, estás equivocado. Lo único que te vas a llevar de este mundo, mis hermanos, es la salvación en Cristo. Amén. La salvación. Y lo único que vas a dejarle a tus hijos, a los que vienen abajo, es este legado en Jesús, es la fe en Él. No solo escuchemos y oigamos nada más, sino pongamos por obra todo lo que el Señor nos dice, ¿sí? ¿Y qué sucedió mientras el maestro está enseñando? Y vámonos al final. Verso 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y la hacen. Ándele pues, esos son, ¿sí? Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Sí, Jesús tuvo más hermanos. Plop, ¿sí? O sea, no es difícil poder ver que Jesús estaba teniendo conflicto con su familia. Y no es porque él fuera un hijo desobligado o grosero, no, simplemente por seguir el reino, por seguir la palabra, por predicar la palabra que Dios le había dicho. Incluso para su mamá y sus hermanos era algo que les daba conflicto.
En Marcos 3:21, te lo van a proyectar, lo leemos, 1, 2, 3. Cuando lo escuchó su familia, según lee en tu casa el contexto de este Marcos 3:21, sus mismos hermanos, su misma mamá decía, está loco. O sea, fíjate qué es lo que estás diciendo, fíjate lo que estás hablando. O sea, está fuera de sí, ¿sí? Y aquí les está diciendo, mi mamá en ese entonces y mis hermanos decían que yo me callara. O sea, como que está fuera de sí, no lo escuchen, ¿no? Claro, dudaron. Y aquí se cae toda la doctrina de María que nunca pecó, ¿no? Dice que María fue pura hasta el día de su muerte y nunca pecó. Error, sí, error. Ahora, en Mateo 10:35 habla también Jesús hablando por qué Él está diciendo esto, porque también tuvo esta experiencia con su familia. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, aclarando este contexto, significa que si tú eres hijo de Dios y creíces en Cristo y tu familia es incrédula, adivina qué, vas a perder likes. Sí, ya no te van a invitar a la carne asada, muy probablemente. O si lo hacen, te van a empezar a tirar indirectas, o van a decir, ahí está el aleluya, ahí está y todo este rollo. Sí, es ese contexto. Y Jesús está diciendo, ¿cómo sé que vas a pasar eso? Porque yo también lo viví. Yo también lo viví. Por eso es que mi palabra va a incomodar. Cuando prendes la luz en un lugar donde hay tinieblas, dice la Escritura que incluso todos huyen. Los que están en tinieblas, los que no quieren ir a la luz, huyen. Y si tú has creído en Cristo y tú eres hijo de Dios, muy probablemente, y tu familia sea incrédula, como es en mi caso, muy probablemente vas a hacer la burla, el chiste, o van a hablar a escondidas. ¿Sí? No creas que cuando están hablando a tus espaldas, están orando por ti. No. ¿Sí? Están hablando de ti. ¿Sí? Y si no das un buen testimonio, peor todavía. Entonces, seamos esa luz. Y Jesús le aclara a toda la multitud. ¿Por qué vengo a decirte esto? Porque Jesús está predicando el evangelio. Y es como que yo esté predicando y viene mi jefa con mis carnales allá afuera. ¿Sí? Oye, está tu mamá, te está llamando. Ajá. Dios les bendiga, hermano, estamos despedidos. No. ¿Qué hizo el Señor? No. Le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa familia para mí ya pasó a otro término, porque mi verdadera familia es la iglesia. ¿Sí? A eso se refiere. Tu verdadera familia es la que es en Cristo. Es en Cristo. A veces a mí me da muchísima tristeza y yo lo lamento, digo, dependiendo cuál sea tu situación. ¿Por qué no fuiste a la iglesia, hermano? Es que vinieron visitas y pues las tengo que pasear. Neta, ¿por qué no las traes a la iglesia? No vienen. Bueno, vienes tú y luego las vas a pasear. ¿Sí? ¿Ves cómo pones muy malas cosas muchas veces? ¿Y dónde está esa luz? Es que me van a decir que soy fanático. De todas maneras, te voy a decir un secreto. Lo dicen. ¿Sí? Lo dicen. Aunque sepas que no vives en la iglesia, no vivimos aquí, nada más 3 días abrimos. ¿Sí? Unos para jóvenes, miércoles y domingos, párale. Y los que se disipulan. Pero nada más. Vives en la iglesia. ¿En serio? Entonces, lo dicen. Dice, en este pasaje hay una gran verdad práctica. Es posible que uno se encuentre más próximo a los que no son sus parientes que a su propia familia. Tu verdadera familia está en Cristo. Pasa a ser cuando tienes la fe en Cristo, porque es la fe que tuvo Juana, la esposa de Chuza. Es la misma fe que tuvo María Magdalena. Diferente trasfondo, pero unidos por la fe en Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Amén. Eso es lo que es la iglesia. ¿Sí? Se relaciona la mente, el corazón de las personas. Tenemos los mismos propósitos, los mismos principios, los mismos intereses, un objetivo en común. Y eso, Jesús dice, es lo que forma el verdadero parentesco. Porque son mis hijos. Y me gusta ver a mis hijos así. Recordemos que Jesús define el reino de Dios como una sociedad en la tierra en la que la voluntad de Dios se realiza tan perfectamente como en el cielo. Somos nosotros, sí, somos nosotros. Así que si en tu casa no te quieren, no te preocupes, tampoco Jesús lo querían. Decían que estaba loco. Claro, después el Espíritu Santo trabajó en el corazón de María y de sus hermanos, de Cristo, incluso
Santiago fue uno de sus hermanos, escribe Santiago, y Santiago se convierte cuando ve a Cristo crucificado. Y si tú lees la epístola de Santiago, es el medio hermano de Cristo. Vas a leer, wow, ¿sí? Pero al principio así fue, ¿sí? Al final, hacer la voluntad del Padre te va a generar esto, no te va a generar likes, te lo vuelvo a repetir. Y ser hacedor de su palabra es a lo que fuimos nosotros como cristianos. Hace más de 2000 años en Antioquía, un grupo de gente seguía a un tal Cristo. Es esto, somos nosotros, ¿sí? Ahora te pregunto, ¿tú eres diferente a los demás? ¿Sí? Deberías de, porque no somos iguales al mundo. ¿Sí? Y no estoy diciendo, deja de hablar, no, pero tienes que ser diferente. Tú tienes una luz, la luz es Jesús. ¿Sí? Ahora, si te aburre, como decía John Piper, si te aburre salir con personas que son cristianas y te divierte más en el mundo, con las groserías, con el doble lenguaje, con el alcohol y todo, debes hacer una pausa espiritual, porque te digo algo, si tú eres hijo de Dios y tienes la luz en tu corazón, el Espíritu Santo te va a incomodar cuando estés en esos lugares. Me siento como pez en el agua. Pues vas como pez, pero a la paila, te van a freír en el infierno si no te has arrepentido. Tiene que haber esto, ¿sí? Cuando somos hijos de Dios siempre va a haber algo diferente. Cuando tenemos la reunión de varones próximamente, va a haber reunión, el ambiente es diferente, lo que se platica es diferente, y aún entre varones palpas cuando alguien está en la carne, luego. Pero cuando alguien está en Cristo, el ambiente es diferente, las pláticas son diferentes. Porque hablamos de quién nos salvó, de quiénes somos, ¿qué somos? Nada. Somos unos sapos, le digo a los varones, ¿sí? No somos nada, pero estamos en manos de un gran Dios y nos animamos, nos estimulamos unos a otros a las buenas obras, como dice la Escritura. Y recordamos que vivir para Jesús, que servirle a pesar de que sea muy cansado, trabajoso, enfadoso, que servirle tiene una gran recompensa, la vida eterna que Él ya nos dio, pero sobre todo vivir para Él. ¿Sí? Y tiene una gran recompensa y es un gran privilegio servirle al Rey de la Gloria, y hasta el día de hoy yo no dejo de dar gracias cada segundo de mi vida que Dios me permite servirle a Él y vivir para Él, y espero que el día de hoy haya quedado eso en tu corazón también, amén. Que somos una luz porque somos hacedores de su palabra, vivimos para Él y estamos siempre para Él porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado, y en base a esto vamos a dar gracias a Dios, amén.